en la ciudad que uno no sabe si son certeros, de que hay una persona ahí que se ha hecho como él mismo se ha autonombrado administrador, No. y hay gente que va a solicitar asentarse y tiene como que abonarle a él una tarifa, todas cosas que lo que requieren es intervención, poner la mirada en ese lugar. ¿Cómo se pondría la mirada en ese polígono? Lo primero que hay que hacer es una buena planificación. Decir, bueno, nos encontramos con este hecho existente. Hay casitas de material de buena calidad, porque se ha construido un poco de todo. Hay casitas que requieren un auxilio desde el Estado, ya sea municipal o gestionar programas nacionales o provinciales, ir a una ONG, las ONG a veces tienen programas de ayuda social, y tratar de sacar a las personas que están viviendo en lugares que son contaminantes para los chicos o les faltan las comodidades mínimas para poder tener una vida digna, sobre todo pensando, más que en los adultos, pensando en los niños que hay ahí, que hay muchísimos, y tratar de darle una solución al tema habitacional que se ha desarrollado ahí y desde hace tiempo y con una complicidad, digamos, no voy a decir una complicidad, pero el Estado lo ve, el municipio lo ve y como que no se ve, pero todo lo vemos, yo creo que alguien nos tiene que ver. Y sí, pero no. Sí, pero no. Y bueno, entonces, por un lado, tratar de ayudar a las familias que se han asentado ahí por una necesidad extrema y están viviendo, entre comillas, como pueden. Claro. Por otro lado, si es que hay algún negocio de alguien, bueno, eso hay que desactivarlo, o por lo menos tomar cartas en el asunto, claro, porque esos son tierras fiscales, no son tierras privadas. Y dentro de esa planificación, como decíamos hoy, como el Estado Nacional ha desafectado esos bienes que eran de ferrocarril, diciendo que no tiene interés, y ha habilitado a que los municipios, por ley, puedan solicitarlo y ellos lo donan en forma gratuita, hay que llevar un proyecto, estamos en lo mismo, una planificación. Hacer una planificación, un proyecto para el Estado, no tiene costo. No es que vos te dicen, bueno, ¿qué va a hacer usted acá? Yo voy a hacer viviendas. Usted la tiene que tener en 6 meses. No. Le dicen, ¿usted para qué proyecta? ¿Qué proyecta hacer en este macizo de tierra? Y uno ahí tiene que proyectar, en el fondo, casi lindando con la avenida Jesuita Cardiel arriba, está el taller vial municipal. Claro, ahí arreglan las máquinas municipales, los camiones. Sí. Bien, ese taller tiene que tener un acceso claro. Hay que decir, bueno, la calle de acceso la voy a delimitar de acá a acá. El asistente lo voy a ensanchar, le voy a cambiar la traza, estudiarlo con una planificación acorde a las actividades que se desarrollan ahí, que ahora conviven con vivienda y nadie quiere que uno de los niños que están en esa vivienda cruce en un momento que una máquina o un camión tenga que pasar y que haya que lamentar alguna pérdida humana. Sí. Para eso hay que planificar. No solo está el taller vial, sino que al lado también está una zona donde se dejan vehículos y motos secuestrados. Bueno, son todas actividades disímiles. Desde un taller, el colegio danés que está en el lateral estacionando. Entonces uno tiene que hacer una planificación con accesos claros, si es posible el municipio quizás cercar la zona de circulación para que los chicos que viven ahí no tengan accidentes, y un cerco que se pueda hacer hasta con troncos provenientes de la poda cuando se hace poda municipal y no tiene gasto. Estamos hablando de actividades que no generan un gasto porque a veces es verdad que no están los recursos, pero a veces no es cuestión de recursos, sino de ponerse. Y en esa planificación decir, bueno, acá este sector va a ser para vivienda, este sector van a ser el sector circulatorio. Acá, por ejemplo, voy a hacer una plaza seca, voy a hacer una plaza porque los chicos que están viviendo acá y la zona requieren de un espacio verde, un parque urbano. Acá esta zona la reservo para crecimiento del colegio danés y para su estacionamiento. Es decir, en ese plano donde se establecen usos, se establecen caminos, se establecen sectores de servicio, sectores de espacio verde, es lo que se lleva a ferrocarriles. Ahí en la calle, no me acuerdo si es Paseo Colón, ya la memoria mía, el Retiro, la calle de Retiro, frente a la estación de los colectivos, y se dice, bueno, este es el proyecto que tengo para este macizo.
Entonces el Estado Nacional lo dona en función de esa ley y uno ya puede disponer como municipalidad de decir, bueno, esta zona donde está asentada este grupo de familias que hay que hacer un relevamiento, ¿cuántas familias se asentaron ahí? Claro. ¿Se sabe? ¿20? ¿30? Bueno, esta zona la voy a... primero la voy a mensurar con el mismo personal que tengo en la municipalidad, con el agrimensor municipal, con la gente de ahí. Y después que haga la mensura la puedo subdividir, porque los costos que tiene un privado para hacer una subdivisión, que tiene que hacer un plano, el Estado tiene, no sé si la gente sabe, que el Estado tramita entre las oficinas del Estado sin cargo. Sin cargo. Entonces el Estado lo puede hacer, plantea una subdivisión y le dice, bueno, a vos Juan te doy este lote, a vos Luis te doy este. Primero le da las medidas del lote, porque ahí está todo, es todo uno, y nadie sabe dónde termina y dónde empieza cada casa del asentamiento. Y además de transferirle la medida, usted le puede decir, bueno, esta es tu escritura, que ya que vos tenés tu casa acá, poder decir, bueno, esta casa la voy a mejorar porque veo que es mía, ya dejó de ser de todos. Claro. Entonces yo tengo mi título, ahí empieza uno a tener una mentalidad como más conservadora o a tomarle más cariño al bien, porque sabe que es lo que le puede dejar a sus hijos, por ejemplo. Claro. Y pasa a ser visible para el Estado. Y pasa a ser visible porque pasa a pagar tasas urbanas, pasa a pagar impuesto inmobiliario, aunque sea un valor bajo, que vos digas, le voy a fijar, acá tengo gente humilde o de trabajo, le voy a fijar un valor bajo. Bueno, pero un valor bajo que más que simbólico va a ser, porque hay otras familias humildes en otros lugares que están pagando impuestos. Claro. Entonces, bueno, que tiene que haber un tema de equidad fiscal también. Exacto. Ahora que vos digas, mira, yo la plata que recaudo de impuestos de este lugar, de este asentamiento, la voy a afectar a llevarle al mismo asentamiento servicios, agua, cloaca, pluviales, luz, lo que vos quieras, ese ya es otro cantar. Claro. Ahora, hace pocos días se hizo, 30 años atrás, el Estado compraba. ¿Cómo? Sí, hay una ley... Pero vos, esto que estabas contando no es que el Estado compra. Ahora, esto es el Estado donante, el Estado dona, ya sea el Estado nacional como el Estado provincial, dona, y por eso es que yo te he hablado de la cantidad de bienes que hemos conseguido en esa gestión, más de 5.000 bienes en la época de Aloisi, entre los que llegó el Parque también, y el Frente Norte, pero no dona. No es que vos decís, yo me siento acá en la plaza, en un banco, y me voy a comer un paquete de, no sé, de pochoclos y me va a caer todo del cielo. Claro. No, el Estado dona cuando vos, municipalidad, haces un estudio de título, decís cuáles son los bienes que yo tengo, estos. Bueno, estos son los provinciales. Hago un expediente, una nota, tampoco es que tenés que... un sacrificio inhumano, tenés que ir a Marte, tenés que hacer una nota pidiendo, le solicito al Estado la donación de este bien. Si usted no lo pide, nadie se lo da. Claro. Es como si usted quiere la asignación de, no sé, supóngase de las tasas, porque encuadran la ordenanza. Si usted va y se presenta y pide la exhibición, la consigue. Si no se presenta, no se la dan. Nadie va a tocarle timbre a su casa, Marcelo, lo quiero eximir. Y bueno, esto es así. Si usted lo pide, se lo dan. Bien. Entonces, la provincia tiene bienes muchísimos, la nación tiene bienes muchísimos. ¿Y el Estado cómo se hace de bienes? Bueno, es fácil. Muere muchísima gente que no tiene herederos y por vacancia de título y por ley, esos bienes pasan al Estado. Claro. Y los bienes del Estado nacional van al Estado provincial. Y el Estado provincial no quiere tener una plancheta tremenda de bienes provinciales en desuso de gustos que no tributan y que no sirven para nada. Claro. Quiere dárselo a la municipalidad, pero la municipalidad tiene que ir y pedirlos. Y le dicen, bueno, lo pido ¿para qué? Para hacer barrio, para dárselo a la gente, para hacer una plaza, para un colegio, pero hay que hacer el pedido. Un proyecto determinado. Hay que hacer un proyecto, o al menos una nota pidiéndolo. Pero, y después vienen, nosotros hicimos como 5.000 expedientes, cada expediente trae donaciones, van al Consejo, el Consejo las acepta, se va a Patrimonio, Patrimonio las carga, las valúa, van al registro de la propiedad y quedan inscritas como dominio privado municipal. El municipio los quiere vender, los vende, los quiere donar a un club, lo dona, siempre es el aval del Consejo Deliberante. Por supuesto. Cuando uno habla del municipio no es que el intendente, sino el Consejo. Claro. Lo puede vender, lo puede destinar a un colegio, lo puede destinar a un club. Ahora, tiene que haber acción. Para vivienda, acción. Ese barrio que hablábamos recién de ferrocarriles,
¿Hay acciones municipales para mejorarlo? Sí, por ejemplo, acciones de autoconstrucción, donde usted le da a la familia los planos, acompaña, Claro. si tiene material los provee, si los puede ayudar, y de a poco ve una realidad. No va a cambiar Necochea y no va a cambiar el mundo, pero va a cambiar la situación de la familia donde usted se ocupa. Y de muchas familias. Y de muchas familias. ¿Y cuándo compra? Que eso es lo que decía hace El 30 plan años. familia propietaria es un plan que también surge por ley. Nosotros compramos muchísimas tierras en Barrio Norte, en Barrio Oeste, cerca de un barrio muy popular que hay acá en Necochea. ¿Pero tanta plata tenía el municipio? No, esas son tierras. El plan familia propietaria es dinero provincial, Sí, claro. no es municipal. Bien. La provincia tiene un fondo en el área de planeamiento para bienes, además. Claro. Pero el municipio tenía que hacer nosotros lo hicimos por medios de comunicación, una convocatoria a todo aquel que quisiera vender tierras, presentarse. Y ahí le hemos comprado a mucha gente, yo no quiero dar tantos apellidos, pero el señor Anchorena, me acuerdo de algunos, gente con la que uno trata, el señor Jolani, un montón de gente se presentó a decir, estos son los terrenos, yo los quiero vender al Estado. Tenía que cumplir con algunos requisitos. Uno de ellos es que Hidráulica dijera que era zona no inundable. Así que nosotros recibíamos la carpeta del interesado a vender, se lo pasábamos a Hidráulica. Hidráulica iba, nivelaba para ver que no se inundaba, y cuando era no inundable y tenía posibilidad de acceder a los servicios, aunque no lo estuviera en el momento, estaba cerca, lo mandábamos a provincia y provincia traía los cheques y se compraban las tierras. Esas tierras se fueron después dando a los vecinos, porque el plan familia propietaria tenía como función darle un lote o darle una vivienda. En algunos casos se le podía conseguir un crédito del instituto, se le daba, y si no el lote, en la gestión esa que lo consiguió, que es Aloisi, después dio Municó, dio Molina, es decir, las diferentes gestiones, hasta la de López, recuerdo que estaban dando esos lotes que se habían comprado, que era una cantidad muy grande. Claro. Lo que pasa que no hay que dormirse en los laureles. Esa es la frase que yo quería dar, Marcelo. Porque si nosotros tenemos un stock de tierra que obviamente se heredó de esa época, viene de la nación, viene de la provincia, viene comprado por familia propietaria, habíamos sacado una ordenanza que aquel que quería donar bienes se le condonaban las deudas que tuvieran, y mucha gente de Necochea traía bienes a la municipalidad. Uno va gastando, pero hay que asegurarse, pedir ahora o hacer nuevos pedidos ahora, el año que viene, en 2 años. Hay que continuar pidiendo esas tierras, no pidiendo de manera lastimosa, sino que hay leyes que establecen que las municipalidades pueden solicitarlo, claro, para las futuras gestiones, porque lo que hay se acaba. En algún momento los clubes piden, las familias piden. Y yo creo que uno de las limitaciones, sospecho, no lo sé porque yo no estoy en la municipalidad, soy un profesional independiente, hace 30 años que estuve, pero una de las limitaciones que tenemos para hacer barrios de vivienda deben ser la falta de tierras, entiendo yo, porque si no, no entiendo cómo no estamos. ¿Pero cuántas compraron en esa época? ¿Cuántas compraron? Muchas, Marcelo. Pero lo tengo en una carpeta en mi casa, pero yo te diría 30 hectáreas o algo así, que es mucho, sí. Y 30 manzanas. Más o menos, sí, en distintos barrios, 2 manzanas, 3 manzanas, 4 manzanas. Y por eso que te digo que distintas gestiones han ido entregando esos lotes, que lo hemos visto hasta hace poco en el diario. Pero es más, hay terrenos que todavía están baldíos, que provienen de ese plan familia propietaria, que todavía podrían urbanizarse. Como todo, hay que ocuparse, y parece como que pasó la moda de ocuparse de vivienda y de tierras. Y eso es muy importante para una ciudad, muy importante. Pero en Lobería parece que se ocupan, en San Cayetano parece que se ocupan. El otro día vimos en Olavarría, que salió en el diario, también, porque además todos esos macizos de tierra son aptos también, fueron aptos, porque ya terminó el plan para el procrear, viste que después se daban procrear, y aquel que tenía un lote que provenía de la familia propietaria podía pedir un crédito del procrear e instalar ahí su vivienda. Es muy interesante cuando uno empieza a bucear dentro del océano que es tierras fiscales y viviendas sociales,
el abanico que se abre. Porque la clase media, no sé quién decirte, pero un empresario, el dueño de una radio, Sí. el dueño de un banco, Claro. alguien que trabaja en el Poder Judicial, un locutor con mucha publicidad, No, ese va al banco y le da un crédito, No, porque sí, el crédito, es verdad, los es bancos verdad. tienen créditos. Sí, Uno sí. va al Banco Nación, pero el problema es aquella persona que no califica para un crédito por diversas razones. Hay gente que tiene recursos como para pagar una cuota de un crédito. Por ejemplo, te podría decir, ayer justo conversé, yo estoy haciendo los planos de una casa que la están ordenando para venderla por el banco, y justo converso con un matrimonio que viene de otra provincia a establecerse a Necochea. Sí. Él consigue un contrato bueno en Ezeba. Mira vos. Por eso se viene a Necochea desde otra provincia, Sí. desde Mendoza. La señora es docente. Van al banco, tienen un buen ingreso y podrían acceder a un crédito, pero él tiene un contrato, hasta tanto lo nombren en planta, es contratado. Sí. La señora tiene muchas horas, pero es provisional o suplente, no es titular. Ah, claro. Porque en la docencia, para ser titular, Sí. hay que tener 2 años de calificación, Claro. hay que cumplir unos pasos. Lo vas a lograr, pero tiene que esperar como mínimo 2 años porque acaban de llegar de otra provincia. Conclusión, podían tener un crédito por el ingreso, pero no lo tienen porque no califican por el estado en el que trabajan, que es bajo contrato y no planta permanente. Es decir, hay una diversidad de casos todos distintos, por los cuales mucha gente no puede acceder a un crédito. Y ahí es donde está el rol municipal de tratar de procurarles una vivienda por estos caminos, Claro. por el Instituto de la Vivienda, propiciándoles un lote y un plan de autoconstrucción, digamos, las herramientas de la municipalidad para tratar de auxiliar al que no califica en un crédito. Y ni hablar, como hablábamos recién, de estos asentamientos como el de la terminal, Sí. que otros municipios también se encontraron con esos asentamientos y fueron a solicitar, por ejemplo, un procrear conjunto para todo el barrio. Claro. Y levantaron esa zona. Claro. ¿Por qué hablo de esta zona, ya que empezó el tema con esto? Porque es una zona que es la postal de Necochea. El turista llega a la A la terminal, entrada. alza la vista, es lo primero que ve. Y además Y porque, se veían casitas de chapa, claro, convengamos. y además Y se siguen viendo, se sigue ¿no? viendo, Ojo. eso está igual. Que uno se hace un plan de urbanización, puede contemplar debajo de eso que está en altura hay un bajo Sí. que llega a la 58, eso se podía forestar también para darle al turista otra imagen, ¿no es cierto? Exacto. Antes de terminar, me llega un mensaje de Carlos. Si vos tenías o sabías de la estructura que está al lado de la Plaza 3 de Agosto, que iba a ser para del CONICET, del museo, que hay una discusión muy grande porque se está alambrando todo, se va a hacer estacionamiento y nadie sabe. La estructura que está allá en Quequén. En Quequén. Porque esa era una estructura para el Museo Hidrobiológico. Exacto. Que se hizo, si no me equivoco, se hizo en la primera presidencia de Perón. Fíjate los años que tiene eso así abandonado. Sí, Y sí, puede ser. juntamente con la que está en el barrio Los Troncos, Ah. que es otra estructura similar Sí. para hacer otro museo. Y los Sí. dos museos después quedaron ahí, los dos museos no, las dos estructuras, Sí. y han pasado los años. Y bueno, sé que estaba con interés el municipio en recuperar ese espacio, sé por los medios de comunicación, por lo que informó la prensa, no es que esté ahí adentro, Ajá. y habían conseguido firmar un convenio con el hidrobiológico para reflotar ese sector. Y dentro de ese convenio, pero no lo sé, porque el oyente preguntó si lo sé, Sí. aparto de decir no lo sé. Claro. Ahora, luego de eso, puedo comentarle que en el medio gráfico local Sí. salió que el municipio le iba a dar una concesión o un uso, una concesión de uso al sector para estacionamiento, como vos decís, para empezar a juntar fondos y destinarlos a reflotar el museo. Eso salió por los medios. Ahora, ¿quién lo explota? No lo sé. No sé si es que el hidrobiológico tiene gente acá, si el hidrobiológico ha puesto a alguien para que lo explote y con ese dinero empezar a
porque obviamente hay que hacer un estudio de la estructura, Sí, ver sí. cómo está la armadura, Sí. después va a haber que picar el hormigón que está fisurado y suplementar las barras que tienen problemas de oxidación y pérdida de sección, Claro. aplicar Sika monotop para poder reconstruir el hormigón y que deje de oxidarse. Hay muchas tareas y entiendo que cada moneda que junten les será de utilidad, Claro. pero no tengo la información precisa que no, reclama el porque oyente. ha surgido una discusión porque Sí. aparentemente fueron de golpe y nadie, sin papeles, sin absolutamente nada. Eso, Claro, pero eso es del hidrobiológico. Claro, es claro. decir, que si él da el aval y la municipalidad no se opone a una explotación del tipo comercial, que como cualquier otra explotación, porque ha presentado un proyecto para poder tener esa explotación, yo sé que a los vecinos por ahí les va a complicar el acceso al mar, pero bueno, es como que tiene derecho el hidrobiológico a juntar recursos para poner en marcha ese proyecto que ojalá se concrete, porque sería muy lindo para el sector embellecer esa estructura que quedó ahí. Pregunta de tu experiencia. Conseguir terrenos de la provincia, conseguir terrenos de la nación, donaciones de nación y de provincia al municipio, conseguir que se compren a través de la provincia. De los programas. ¿Es muy difícil o hay que ocuparse? Hay que ocuparse, hay que destinar un área para tierra y vivienda, que yo no sé si en este momento es que no está o que funciona, pero que no se ven logros, porque Mirá, si no, los logros son públicos siempre Yo cuando hay. lo que sé que existe Sí. y que hay funcionarios. Claro. Ahora, la Sí, realidad es que pero no se ve no gestión. se ve conseguir tierras fiscales para las próximas gestiones. Eso no se ve. No sé si es porque no se ocupan, no sé si es porque no hay tiempos, no sé cuál es la razón. la sí, razón, sí, porque sí. tiene que haber una razón por lo cual el tema tierra y viviendas es un déficit que tenemos frente a otras comunas vecinas. Claro, Tiene claro. que haber una razón, que uno no la sabe. No la sabés, Claro. pero a su vez vos siempre planteás que es leyes de por medio, o sea que Hay no leyes es que permiten la ten- donación y siempre que cuando nosotros tenemos los técnicos la posibilidad de plantearlo y más vos acá en tu programa que siempre estás hablando de temas de la ciudad, está bueno porque esto llega a oídos de mucha gente, también llega a oídos de los políticos y llega a oídos de los concejales, llega a oídos de los funcionarios y empieza a ponerse en agenda temas que de otro modo están como dormidos. Y el tema social, el tema de ayudar a las familias a que tengan un techo, por ejemplo, es un tema muy importante que está bueno ponerlo en la agenda. Ojalá que sea parte de la próxima campaña que haya cuando haya que elegir intendente y que se pongan en firme a trabajar en el tema. Claro. Ahora, todo eso uno después ve que cuando consultas, faltan viviendas en Necochea, los privados que uno tiene conocidos que hacen vivienda, etcétera, te dicen, mirá, supera las 5.000 familias que necesitan vivienda. El Instituto Le de la preguntás Vivienda, al sí. Estado, le preguntás al Estado municipal y nadie sabe. El Instituto de la Vivienda financia planes de vivienda, pero requiere hacer un censo que determine el déficit habitacional. Así que el punto de partida es un censo que determina el déficit habitacional. Yo me acuerdo en esa gestión de la de Aloisi se hizo un censo público y la gente se anotaba a través de desarrollo social y ese déficit se mandó a provincia mandó 4 barrios. Pero por eso hablamos de ocuparse. Hay que tener registrado un déficit actualizado y otra cosa que el Instituto de la Vivienda manda dinero. Suponte que manda una partida de 15 millones. Vos después le tenés que presentar los certificados del avance de obra de esos 15 millones para que te vuelva a mandar dinero. Entonces estamos mal. Pero si a vos te mandan dinero y el dinero no se usa para ese fin, ahí se suspende una nueva partida hasta tanto vos certifiques que gastaste el dinero en lo que vos habías dicho que ibas a hacer de vivienda. Claro. Porque también, no digo que sea el caso nuestro, pero también pasa que a veces las municipalidades reciben un dinero, dice, bueno, recibo 150 millones del Instituto de la Vivienda y tengo que pagar sueldo y no junté la plata y toman ese dinero. Y entonces el instituto dice, señor,
yo no le voy a dar más dinero hasta que usted no me concrete la obra por 150 millones. Claro. Y no son tontos, son todos técnicos. Entonces vos tenés que demostrar con fotos, con informes, en dónde invertiste el dinero. Claro. Eso también a veces pasa en las ciudades. Es un tema que también hay que considerar. Hay que considerarlo. Gustavo, siempre siguen apareciendo temas y ves que vos estás convencido de que los políticos escuchan, los concejales, pero en lo personal uno cuando se pone a hablar no tiene ni la más mínima idea. He hablado con 3 concejales que van a ingresar y no lo de zona norte que contaste el otro día. Sí. Ninguno tiene conocimiento. Sí, yo también charlo con algunos que han sido candidatos o ahora son candidatos electos y falta formación, sí, falta formación de los concejales que uno ve que van a asumir. Falta formación. Pero eso no sería preocupante si el departamento ejecutivo está preparado, informa a los concejales una vez que asuman y se empiezan a interiorizar de cómo es la tramitación. Pero bueno, es lo que hablábamos antes acá. Tenemos una sociedad donde mucha gente no estudia, mucha gente se ha relajado. Me pasa a mí en la construcción, yo ahora estoy necesitando algunos rubros y no consigo quien quiera hacer los trabajos. Es difícil para entender si uno no entra en esas casas donde están las personas que hacían la mano de obra y ve que están sumidos en la droga, en el alcohol. Hay una sociedad que es compleja. Hoy tenemos una sociedad compleja. Y esa sociedad compleja, con muchísimas complejidades, desde el punto de vista del desarrollo personal, desde el estudio, desde la capacitación, que antes la gente se anotaba voluntariamente en un taller, en una carpintería, con un plomero para aprender el oficio, y hoy no está el interés. A mí que me ha pasado administrar una empresa, un hotel, no una empresa, pero es como una empresa porque tenía mucho personal a cargo, no poder conseguir personal, ir a ver a ex alumnos míos, y no, dicen no, y entonces uno dice, ¿qué nos está pasando? Bueno, tenemos una sociedad compleja, con muchísimas complejidades. Claro. Yo también, además de dedicarme a la profesión, tengo unas horas de docencia que siempre me gustó, y me ha tocado alumnas menores con denuncia de las directoras, de la justicia, que los padres como que, entre comillas de nuevo, las venden a personas grandes a cambio de quizás de bebida, Marcelo, de vino o de otras cosas. Entonces, pero pasa, es una realidad que es compleja, es difícil de aceptar, requiere tramitaciones, después que el padre, que la madre, porque el menor se quiere ir, pero está encarcelado, legalmente hablamos, ¿no? Bueno, complejidad de todo tipo, chicos mal alimentados, que se desmayan. Bueno, ante esa sociedad compleja, no podemos tampoco esperar que los representantes del pueblo sean personas preparadas, socialmente saludables, estudiosas, honestas. Los representantes del pueblo muchas veces en los consejos o en los departamentos ejecutivos representan fielmente la sociedad de la que salen, y tenemos una sociedad muy complicada. Y esto no sé cómo se va a cambiar, porque yo me acuerdo cuando era joven que había un sistema educativo sólido, pero ¿qué pasa? Yo me acuerdo que me iba mal, daba mal un examen. A los 5 minutos estaba mi papá hablando con el profesor y a los 10 minutos me prohibía algo. Claro, me decía, mirá. O te mandaba a alguien que te ayudara. Este fin de semana no salís hasta que no me levantás la nota. Y hoy hay entrega de boletines en algunas escuelas, yo no voy a generalizar, ¿no? Pero los padres no los van a retirar para saber cómo le fue al hijo en las materias. Ni siquiera está el desinterés. Padre que le dice a los hijos, ¿para qué vas a estudiar si esto no te va a servir? Entonces, el sistema educativo tampoco va a ser milagro, porque si llama el director al padre y el padre le pega una trompada al director, que lo hemos visto mil veces, no es una cosa mágica. No. Entonces, el sistema no va a ser magia.
¿Qué nos queda? Nos queda, como había cuando yo también era joven, una religiosidad que a uno le formaba un camino, decir, bueno, el camino del bien, el día de mañana está, no sé si el cielo o la gloria de estar con Dios. A uno le inculcaban unos valores muy buenos y en momentos difíciles los tenía para apropiarse de ellos. Hoy los chicos no creen. No, a veces los padres le dicen, ¿para qué vas a ir a, no sé, a misa, o te vas a confirmar, o vas a ir a una reunión de lo que sea? Entonces, si vos no crees en la política, no crees en la iglesia, no crees en el Estado, no crees en nada, entonces, ¿quién te está educando? Vamos a decir quién te está educando, que no es algo que vino de carambola, y está educando, no sé, el teléfono a nuestros hijos. Sí, claro. El teléfono, con toda la basura que hay acá. Como cosas buenas también. Hay cosas buenas, pero mentiras, falta de valores. Y esto yo lo veo. A veces voy a pagar la tarjeta de estacionamiento del auto y veo que hay una nena que debe tener 2 años, que la madre le da el teléfono y está con el teléfono recibiendo todo tipo de basura como sistema educativo. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a salir del pozo? No sé. Me mandan una pregunta antes que nos vayamos. ¿Qué oficios faltan? Por ejemplo, carpinteros, si vos podés conseguir un carpintero que te haga una puerta, un carpintero que te haga... Pero si vos querés el ajuste de esa puerta, llevarla a la obra y ajustarla, que era un oficio que va alguien con nivel, con plomada, sabe poner los tacos a una puerta a placa, etcétera, etcétera, no hay, al menos no hay en el volumen que se necesitaría para hacer esos oficios. Picapedrero, vos tenés una casa antigua que la querés reciclar, querés poner adoquines, los adoquines se compran en Mar del Plata y se traen. No hay picapedrero. Los últimos que habían, Oliver se retiró, Borneo se retiró, y no hay, que yo sepa, no hay un picapedrero en la ciudad. Así te podría hacer una lista, no quiero aburrir a los oyentes, pero determinados frentes no hay quien los aplique, por ejemplo, Superigan, determinados materiales. Es como que se ha ido a un tipo de construcción más económica, melamina, techo de chapa, Durlock, que digamos, a mí me gusta más la construcción tradicional porque soy ingeniero y me gustan la solidez, la acústica, miro muchas otras cuestiones, pero quizás sea eso u otras razones, los oficios se van perdiendo. Es más, plomeros, te sobraban plomeros buenos, porque chantas hay un montón, hay chantas, hay cingueros, chantas hay plomeros, chantas hay colocadores que vos ves que te dejan las cosas desniveladas, que no saben ponerte bien un umbral, etcétera, etcétera. Chantas hay de todo, pero gente de oficio, eso se ha perdido. Y te voy a dar un ejemplo conocido por todos. Yo le hice los planos hace unos años a Lambrecht. Lambrecht es una tornería muy grande que hay cuando uno agarra el puente colgante se encuentra con la ruta. La última vez que fui, ahí trabajaban 18 personas. Estaban los 2 hermanos Lambrecht, que eran unos hombres de 80 y pico de años, no sé si viven, y me dicen, no conseguimos tornero. Ahí tenés otro oficio que se perdió. No conseguimos tornero. Vos tenés que hacer piezas y no las conseguís. Fundición de hierro, que antes teníamos en Quequén 2 fundidores, estaba el griego. Vos tenés que fundir algo, no tenés quien funda hierro. Por ejemplo, tornero de barco, antes arreglaban los motores acá. Hay muchas piezas que hay que llevarlas a Mar del Plata, porque acá no hay quien las arregle. Esos oficios, ¿cómo se sostenían en el tiempo? Claro. Iba alguien, se presentaba, no sé, en un taller y decía, yo quiero aprender, voy a ser aprendiz. O no me paga, o me paga un sueldo, lo charlaban, y a los 2 años ya la persona sabía el oficio. Claro. Pero no hay interés a veces de agarrar el trabajo. A mí me pasa, por ejemplo, tengo un plomero que ha llamado gente para trabajar con él y no consigue, o consigue a alguien que va un día, se va, pero tampoco quiero hacer hincapié como que este es un fenómeno local. No. Es un fenómeno mundial y que nadie puede, creo, interpretarlo mucho. Te voy a dar un ejemplo de gente conocida.
Acá había un señor Richard Magnano que era muy conocido, pues tenía la casa La Económica, que la Sí. casa sigue estando, pero él no está más. Sí. Bueno, yo le compraba cosas y le echo planos, cédulas, hicimos mucha amistad. Él un día le dice los planos de la casa que compró, que era la casa del señor Samprón, en la 28, entre 75 y 77. Me dice, me voy a vivir a Estados Unidos, porque por tal razón, que mi familia, que mi hijo, que esto, que lo otro. Bueno, así que vendió la casa y se fue. Pasa el tiempo y me llama un día, mira Gustavo, es por una propiedad que yo tenía, que también la quiero vender, precisaba los planos. Nos sentamos a tomar un café. Me dice Richard, abría un restaurante en Estados Unidos, no conseguía mozo, no conseguía cajero, no conseguía sereno. Algo parecido que lo que estaba pasando a mí los últimos años que administré el hotel. No conseguía sereno, no conseguía personal para el turno tarde. Iba a anotarse a la mañana, pero la gente me decía, yo a la tarde no porque voy a la playa. Fíjate lo que claro, tiene su lógica y nadie puede ir a una persona por un revólver en la cabeza, usted tiene que trabajar y turno tarde. Pero es un fenómeno que uno lo observa sin entenderlo a veces, sin entenderlo. Y aparte, bueno, ese abismo, que cómo hacer que se una la necesidad de trabajo con el empleador que necesita trabajador. A veces cuesta mucho. Bueno, Richard me dijo, como no tenía quien atienda al restaurante, lo tuve que cerrar, porque dice, me venía a trabajar 2 días. Primero, yanquis, americanos, nadie quería trabajar. Todos latinos, peruanos, toda gente de mexicanos que estaban ahí en Estados Unidos, pero no conseguía. Y dice, pagaba buenos sueldos. Estaban 3 días, me decían, bueno, páguenme los 3 días porque me voy. Ya con esto tiro. Y se me iban a otro lado. Y dice, pero dice, aunque sea bancame esta noche, que yo tengo el restaurante ya reservado con la gente. No, páguenme ahora que me voy. Y dice, y tenía que ir mi señora, mis hijos y yo, a salvar como podíamos el incendio, porque no teníamos el personal que se necesitaba, y yo tenía que cocinar, que esto. Dije, un día, dice, me hizo tan mal que decidí vender el restaurante. No conseguía gente, dice, ponía aviso, ponía cartel en la fachada. No hay gente para trabajar. Claro. Se nos fue el tiempo y te agradecemos esto, pero bueno, por supuesto te volvemos a invitar, porque siempre hay temas como para... Hoy no fuimos de tema, íbamos hablando de familia propietaria y salimos hablando del trabajo. No, pero porque por las preguntas, por la pregunta que nos hicieron. Se entrelazan muchas cosas en cada tema. Se entrelazan. Así que nosotros vamos a ir a una pausa, porque después... ya tenemos un